Entonces, estoy muy agradecido con la universidad, con SOCLA, por la oportunidad de poder estar aquí de nuevo. De verdad que es un enorme gusto ver tantas amistades después de tantos años. ¿Quién soy yo? Yo más o menos me muevo en dos mundos. Por un lado, soy investigador en agroecología del Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, México. Pero más bien, mucho de mi tiempo es en mi trabajo como técnico, técnico con responsabilidad para facilitar procesos de intercambio en agroecología de la Vía Campesina Internacional. La Vía Campesina Internacional es el movimiento social transnacional más grande del mundo. Se compone de organizaciones campesinas, sobre todo nacionales, organizaciones de agricultores familiares, de pueblos indígenas, de trabajadores y trabajadoras rurales, jornaleros, organizaciones de campesinos sin tierra, de mujeres rurales, de jóvenes rurales, de pescadores artesanales, pastores nómadas. La Vía Campesina está en 79 países, casi 200 organizaciones, y se calcula que las familias campesinas que pertenecen a organizaciones nacionales que son miembros de la Vía Campesina anda más o menos por las 200 millones de familias campesinas en el mundo, en América, en África y en Asia y en Europa. Entonces, hoy día, una de las tareas prioritarias de las organizaciones que componen la Vía Campesina es precisamente promover la transición hacia la agroecología en cuanto a la matriz productiva de esas 200 millones de familias campesinas. Obviamente hay muchas familias que nunca dejaron de practicar la agricultura tradicional, del cual hemos tomado lo que hoy día se llama la ciencia de la agroecología, que realmente es la acumulación de conocimiento campesino indígena sistematizado. Pero hay muchas de esas familias que en algún momento se fueron por la finta de la revolución verde, de los créditos, de los insumos, y que eso generalmente se ha conducido al desastre en la mayoría de los países, del endeudamiento, la degradación de suelo, del tope de los rendimientos y su descenso, del abandono del campo, de la migración. Y entonces, para frenar todos esos procesos negativos, las organizaciones no creen que en la agroecología está toda la solución, pero que es un elemento para defender la vida rural frente a tantos problemas que hay hoy día. Y yo quiero argumentar que para la agroecología es fundamental su apropiación, como dijo Miguel, por las organizaciones campesinas y las otras organizaciones sociales. Me da mucho gusto ver aquí entre este público compañeros de los movimientos y las agroecológicos y de las organizaciones campesinas. Por lo menos veo acá de campesino a campesino que aquí en Nicaragua fue uno de los movimientos pioneros. Empezó campesino a campesino en Guatemala, pero creció mucho en Nicaragua. El mundo aprendió mucho de la experiencia en Nicaragua y ahora estamos aprendiendo mucho de la experiencia en Cuba. En Cuba se brincó a Cuba precisamente por el intercambio con los compañeros y compañeras de Nicaragua. Aquí veo a compañeros de la UNAC. La UNAC es donde nació la idea de la Vía Campesina en el año 1992, de pura casualidad, en la Universidad de la UNAC, donde habían invitado dirigentes y dirigentes campesinas y campesinos de distintos continentes, pues comenzaron a intercambiar sus experiencias y la crisis rural en los diferentes países y descubrieron de que los problemas eran demasiado similares entre países del norte, países del sur, países del este, países del oeste, y ahí nació la idea que después se concretizó en la Vía Campesina. No sé si ya llegaron compañeros y compañeras de la ATC, yo sé que venían para acá. También veo al compañero Alfredo de la UNORCA en México, miembro de Vía Campesina. Si la idea
de la Vía Campesina nació en Nicaragua, se concretizó en Tlaxcala, México, creo que era en 95, 94, por ahí. Veo gente de Semillas de Identidad. Pues yo creo que esto es lo más importante, porque para mí, yo tengo formación, digamos, científica, entre comillas, en agroecología, pero fue hasta realmente entrar a profundidad en el mundo del campesino organizado que me di cuenta de que los problemas más grandes para la agroecología no están en el lado técnico, biológico, ecológico, agronómico, están más bien en el lado social. Y eso lo explico de la siguiente forma. Para mí está más que comprobado de que los sistemas agroecológicamente integrados son más productivos que los monocultivos, no importa la cantidad de insumos que tengan los monocultivos, son más sustentables, son más resilientes frente al cambio climático, producen mejores y más sanos alimentos que mantienen más carbono por debajo del suelo y no en la atmósfera, que utilizan menos recursos no renovables, o sea, casi desde cualquier punto de vista, menos el punto de vista de los accionistas de una multinacional agroquímica, no hay duda de que son superiores los sistemas agroecológicos. Para mí ya está más que comprobado, montones de estudios nacionales, locales, globales que lo comprueban. Pero ¿cuál es el problema? Todavía estamos hablando de un sistema que no es el modelo dominante, que no es. Y entonces si tenemos algo que claramente es superior, pero todavía no logra realmente superar el modelo dominante de la agricultura industrial, entonces ahí tenemos un problema. Y yo creo que en todos los programas académicos, científicos, centros de investigación sobre agroecología, fuera del mundo campesino, más en el mundo de la investigación, la gran preponderancia de la investigación ha enfatizado los aspectos técnicos. Y también si vamos a la promoción de la agroecología en el campo, la gran mayoría de las experiencias son experiencias locales, muchas veces promovidas por ONGs que a lo mejor son 4 personas que trabajan con 2 comunidades que entre ellos y la comunidad tienen alta capacidad de innovación, pero después de 20 años tienen 200 familias que están haciendo algo diferente frente a un tamaño y escala de la pobreza rural y el desastre social y ecológico del campo que abarca millones y millones y millones de familias y hectáreas devastadas. O sea que no se ha logrado realmente enfrentar el tamaño del reto. Entonces, para mí, el reto más importante es cómo llevar la agroecología a escala. Eso lo mencionó Miguel. ¿Cómo hacemos que en lugar de que sean 200 familias que han cambiado su práctica, que sean 200,000 o 2 millones? Y ahí es donde entra la parte de la agroecología como un proceso social. O sea, está bien que tenemos las mejores prácticas del mundo, pero si nadie las implementa, ¿qué diferencia hace al final del día? Y si ya hay más de 200 recetas de bokashi, de composta, de maneras de hacer, de practicar la lombricultura o combinaciones de cultivos asociados o sistemas agroforestales, o sea, abundan las alternativas. De esas centenares de alternativas, más de la mitad funcionan muy bien, o sea, muy bien, no hace falta afinarlos todavía más, hace falta que se practica. Y ahí está el parte de la agroecología como proceso social. Entonces yo siento que ha sido demasiado desatendido el aspecto de la agroecología como proceso social y estamos como estancados, repitiendo los mismos estudios, comparando diferentes recetas, ingredientes, maneras de hacer un compost o diferentes variedades de abonos verdes, pero miles de veces, pero todavía no logramos romper el cerco. Y romper el cerco requiere de proceso social y de movimiento social.
como dijo Miguel muy bien. Tenemos en el campo y en el mundo, en el planeta Tierra, múltiples crisis producto de la fase actual y las últimas fases del sistema capitalista. Tenemos la crisis alimentaria, tenemos la crisis climática, la crisis energética, la crisis financiera. O sea, estamos en crisis. Y pienso, y creo que ustedes piensan también, de que si se pudiera llevar a escala la agroecología, si se pudiera transformar la agricultura, podríamos tener respuestas muy importantes a diferentes aspectos de la crisis. Por ejemplo, está comprobado de que entre 40 y 60% de la emisión de gases de efecto invernadero en planeta Tierra son emisiones del sistema alimentario dominante. O sea, un cacho viene de la producción de los insumos químicos y la maquinaria, otro del uso de los insumos químicos y la maquinaria, otra parte de la tala de bosque para la agricultura de monocultivo en gran escala, las plantaciones. Otra parte viene del transporte a larga distancia de alimentos de un país a otro, de un continente a otro, cuando son alimentos que perfectamente bien se podían producir de manera local sin gastar tanto energía fósil en llevarlo en barcos, en camiones, en aviones de un país para otro. De todo ese derroche viene más o menos la mitad del problema de cambio climático a nivel planetario. Si pudiéramos tener un sistema agroalimentario localizado basado en el principio de la soberanía alimentaria, si los alimentos se produjeron en el mismo país y no en otro, por ejemplo, si no se utilizara productos de petróleo, fertilizante, maquinaria, se usara sistemas agroforestales en lugar de tumbar todo el bosque, en fin, podía ser una de las respuestas muy importantes al problema de cambio climático, pero muy importantes, con la potencial de reducción de emisiones mucho más allá que las falsas soluciones que proponen los gobiernos y que negocian los gobiernos, de que con Red Plus que siguen emitiendo las fábricas del norte porque se conserva un bosque en el sur, se va a resolver el problema. No se va a resolver el problema. Transformando el sistema de producción, consumo y distribución de alimentos, sí. En la crisis social del campo, una agricultura campesina agroecológica sería una respuesta muy importante para la crisis social del campo, para la degradación de los suelos, para muchos factores. Pero ¿cómo logramos romper el cerco y de esas pequeñas experiencias bonitas lograr transformaciones mayores? Y ahí es donde se argumenta en la vía campesina de que es la organización social y los procesos sociales y los movimientos sociales que tienen la posibilidad de hacer que sean miles o centenares de miles o millones de familias las que cambien lo que hacen. Y también que solo son los movimientos sociales que son capaces de cambiar las políticas públicas. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo se formulan las políticas públicas? Yo creo que en la academia muchas veces hay mucha inocencia, de que pensamos que el mejor estudio y informe académico es lo que va a hacer que el político cambie la política, que promueva. Pero esto, solo alguien de las ciencias naturales podía pensar eso, porque si un sociólogo se caería de la risa si alguien dijera que así se formulan las políticas, porque eso no toma en cuenta algunos elementos más o menos importantes, como por ejemplo el poder y las relaciones de poder y el dinero y la influencia del dinero en los sistemas políticos. Entonces, como nosotros, digo nosotros para los que somos víctimas de las malas políticas, para nosotros influir en las políticas con el dinero va a ser difícil competir con Monsanto o con Cargill o Bunge o ADM. Entonces, ¿qué nos queda? Números, pero números de personas organizadas en movimientos sociales. Yo creo que en Nicaragua se sabe muy bien
que la manera de lograr grandes transformaciones en las políticas es con el pueblo organizado. Y entonces en la agroecología resulta que es lo mismo. Y estamos viendo esto en Vía Campesina ahora. Si un movimiento social de 200 millones de familias toma en serio la apropiación de la agroecología como algo propio, es muy distinto de que queda en manos solo de académicos en la Torre de Marfil, o si queda en manos de solo algunas ONGs pequeñas de alcance local. Entonces, les quiero comentar que si tenemos ese enfoque del rol de los procesos sociales en la agroecología, ya podemos ver algunas cosas que merecen mucho más estudio. Mucho de este estudio debe ser autoestudio por los propios movimientos sociales como Vía Campesina, que están en el proceso, que están construyendo conscientemente estos procesos para llevar la agroecología a escala. Pero hay un papel muy importante para los investigadores, las investigadoras, de acompañamiento de esos procesos de sistematización y de entender la parte de la agroecología que está en los procesos sociales, de estudiar los casos exitosos como campesino a campesino en Nicaragua, en Centroamérica, en México, en Cuba, de cuáles fueron las claves del éxito o cuáles fueron los factores limitantes que impidieron que llegara. Por ejemplo, en Cuba ha llegado a 200,000 familias en 14 años. ¿Por qué no llegó a todos los 400,000 que hay en Cuba de familias campesinas? ¿O por qué en Nicaragua tuvo un enorme auge, pero como llegó a su tope y ha sido difícil ahora romper ese cielo? O sea, porque tenemos que entender cuáles son los motores del éxito, pero también cuáles son los frenos, y entendiendo los frenos, cómo lo llevamos a otro nivel. En los procesos de las organizaciones en los diferentes continentes, yo diría que el enfoque que más impacto ha tenido es el enfoque de campesino a campesino, que esa experiencia es la que más repercusiones ha tenido en otros países, en la manera en que las organizaciones están concibiendo su construcción de procesos. No en la idea de copiar el modelo de Nicaragua o de Guatemala tal cual en otra realidad o otra cultura, sino buscar inspiración y entender qué es el proceso social, y que los grandes éxitos en agroecología parece que la característica que nos enseña campesino a campesino, la característica más importante de su éxito es que sean procesos de naturaleza horizontal y en donde el protagonismo es de las familias campesinas y no de los técnicos o las instituciones, que pueden acompañar, pero es muy importante en manos de cuál de los actores está el protagonismo. La agroecología es muy difícil que se lleva a escala por la extensión clásica verticalista. ¿Por qué? Puede ser que un producto químico se puede usar más o menos de la misma manera en muchas realidades distintas, pero la agroecología no. Como dijo Miguel y como han dicho muchos, es de principios, no de recetas, y la manera que se aplica el principio en una zona semiárida no es lo mismo que se aplica en el trópico húmedo, o en una economía campesina donde hay mucho capital y poco de mano de obra. Va a ser diferente de una economía campesina donde no hay capital pero abunda la mano de obra. O sea, hay demasiadas diferencias. O si estamos produciendo alimentos para una cultura culinaria gastronómica, no va a ser lo mismo que si estamos produciendo alimentos para otra, donde comen otras cosas. Eso obviamente tiene fuertes implicaciones. Entonces, no se puede examinar la agroecología con ese modelo del técnico que se forma en la universidad, que es el sábelo todo, el dueño de la verdad, que llega a decir al campesino cómo sembrar la milpa. No funciona, simplemente no funciona, porque la receta que funciona en Managua no va a funcionar en Estelí, o no va a funcionar en Estelí lo que funciona en Nueva Segovia. Los compañeros del movimiento campesino a campesino lo saben perfectamente bien.
Lo que se tiene que hacer es liberar la creatividad y protagonismo campesino para que ese proceso de conservación, rescate de saberes ancestrales e innovación de nuevas ideas, que es normal en el mundo campesino, pero que se canaliza hacia un fin. Se puede iniciar un proceso de campesino a campesino en casi cualquier comunidad del mundo, porque en todas las comunidades campesinas que yo conozco, aunque han sido más o menos arrasadas por la Revolución Verde y 95% de las familias tienen monocultivo, usan crédito, compran insumos, siempre está aquel viejito loco en la loma que tiene 25 variedades de no sé qué de las tradicionales, que nunca dejó de usar eso. Y está el otro que tiene la raza criolla que se pensaba extinta de la gallina. O sea, hay reductos de este conocimiento en casi todas las comunidades campesinas del mundo. Hasta en Estados Unidos están esos locos o locas que todavía se acuerdan y practican cómo se hacían las cosas antes, y resulta que en muchas de las ocasiones son esos reservorios que tienen soluciones para problemas actuales. Se necesita un proceso social para que esa persona, ese sabio o sabia, en lugar de ser considerado por su comunidad como un loco o una loca, sea considerado de nuevo como un sabio o una sabia, y que la gente vaya a visitar a su parcela, a ver sus variedades, a ver sus prácticas, a ver sus gallinas o sus animales, y luego generar procesos como campesino a campesino, en donde los grandes maestros y maestras sean campesinos y campesinas, y donde su aula es su finca. Claro, cuando un proceso así está funcionando bien, se puede ir introduciendo nuevas innovaciones, pero también la gente misma, cuando se ponga en esa mentalidad, comienza a generar muchísimas innovaciones que luego van diseminándose por las redes de campesino a campesino. En Vía Campesina he visto que esa inspiración de Centroamérica, a veces la gente lo cambia, lo transforma en otros continentes. Por ejemplo, hemos visto que procesos en países con mayor presencia indígena dicen que no puede ser campesino a campesino, porque eso es muy individualista para la comunidad indígena. Más bien la comunidad debe de debatir un cambio en la asamblea. Y a lo mejor ya con 3-4 días de hablar de qué podríamos hacer, a lo mejor ya tomamos una decisión como comunidad. Entonces a lo mejor la comunidad tiene que visitar otra comunidad. Eso hemos visto también en África, que tenemos en Vía Campesina una organización campesina en Zimbabue que tiene responsabilidad de crear una escuela campesina de agroecología regional para varios países de África, que dicen que no, eso va a ser cada turno de la escuela no va a venir una persona, va a venir toda la otra comunidad, porque la escuela está en el centro de una comunidad donde todos practican la agroecología. Entonces y tienen vivienda para como 80 visitas. No, que queremos que venga toda otra comunidad a ver cómo es una comunidad completamente transformada. Hay otra escuela que tenemos en África campesina que dicen que para la capacitación no puede venir solo el hombre o solo la mujer, porque si logramos que uno o el otro se pone agroecológico y el otro no, eso solo es provocar bronca en la casa. Tiene que venir toda la familia. Entonces, lo que digo es que en la parte social, pedagógica, de formación, de construcción de procesos, tampoco hay recetas. Lo que hay son principios: horizontalidad, protagonismo campesino, rescate de saberes, diálogo de saberes, pero esos principios no se aplican ni siquiera en Nicaragua y en Guatemala de la misma manera, o ni en Occidente versus la costa atlántica de Nicaragua, ni mucho menos entre América Latina y África o Asia. Entonces, realmente lo importante en esa parte social también son los principios y la capacidad organizativa y la determinación de parte de las organizaciones de construir estos tipos de procesos. Entonces, ahí más o menos lo dejo.
que para mí lo más importante ahora entonces es dejar de solo investigar el lado tecnológico de la agroecología y que se requiere muchísimo más investigación sobre la parte social, los procesos sociales, la pedagogía de la agroecología, los aspectos organizativos de la agroecología, pero como hemos dejado, espero claro, de que solo el campesinado organizado puede llevar a escala eso, sería un error que este tipo de investigación se hiciera a investigadores nada más llegando a estudiar a los campesinos. Más bien ha habido mucho desarrollo del mundo de las organizaciones campesinas en los últimos 20 años en el mundo. No todas, pero muchas son capaces de llevar a cabo sus propios procesos de investigación, tanto en la parte técnica como en la parte social, y entonces